Bienvenidos a Noticanal YT, con las noticias más recientes del Ecuador. La elección presidencial en Ecuador ha dejado en evidencia una fuerte polarización, con resultados muy ajustados entre Daniel Noboa y Luisa González. Ante este escenario, el país se prepara para una segunda vuelta el 13 de abril, donde González tiene mayor margen para captar votos, especialmente de sectores de izquierda, mientras que Noboa enfrenta dificultades para ampliar su base de apoyo sin profundizar la polarización. González celebró su desempeño y acusó a Noboa de usar recursos estatales para su campaña. Por su parte, Noboa destacó que su partido, ADN, logró consolidarse como la principal fuerza en la Asamblea, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que anticipa una legislatura fragmentada. El presidente Noboa denunció también irregularidades en el escrutinio de la primera vuelta electoral, asegurando que los resultados oficiales no coinciden con las proyecciones de su campaña ni con el conteo rápido de la OEA. El país, marcado por la crisis económica y la violencia del narcotráfico, enfrenta una reñida disputa electoral entre el anticorreísmo de Noboa y el legado del expresidente Rafael Correa. El apoyo de movimientos indígenas será clave en el desenlace de los comicios. La segunda vuelta será determinante para definir el rumbo político de Ecuador, con un electorado dividido y estrategias clave en juego. En más noticias, observadores de la Unión Europea descartan fraude en elecciones de Ecuador. Orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción, y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. La misión que supervisó las elecciones presidenciales en Ecuador aseguró que no existen pruebas de fraude en el proceso electoral ni en el escrutinio del CNE. No tenemos ni un solo elemento objetivo que indique fraude, afirmó el jefe de la delegación, Gabriel Mato, en una rueda de prensa en Quito el 11 de febrero de 2025. También señalaron que, desde el inicio del proceso, tanto el oficialismo como la oposición promovieron una narrativa de fraude, pero la misión concluyó que la primera vuelta se desarrolló de manera transparente, eficiente y pacífica. Entre las observaciones, se destacó la falta de regulación en la propaganda electoral en redes sociales, donde Noboa y González fueron los mayores inversores, y la confusión entre la propaganda gubernamental y la de la campaña de Noboa, quien alternó su rol de presidente con su candidatura sin solicitar licencia formal. A pesar de la confianza en el proceso electoral, la Comisión de la Unión Europea identificó desafíos pendientes para la segunda vuelta del 13 de abril, especialmente en el control del gasto electoral y la supervisión de la publicidad en plataformas digitales. En otro tema, 6 aspirantes avanzan en el proceso para renovar la Corte Constitucional. La comisión calificadora aplicó la prueba escrita a 6 de los 9 candidatos que continúan en el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. De los postulantes propuestos por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea y la Función de Transparencia, solo 6 se presentaron el lunes 10 de febrero de 2025 para rendir el examen. Antes de la prueba, la secretaria de la comisión seleccionadora informó que Gladys Proaño, legislativo, y Gastón Ríos, ejecutivo, renunciaron al proceso, mientras que Angélica Porras fue descalificada tras impugnaciones. Así, los aspirantes en carrera son Jorge Benavides, Edwin Aceldo y Sandra Cordero, Función de Transparencia, Claudia Salgado y Pamela Aguirre Castro, ejecutivo, y José Terán, legislativo. El examen, con una calificación máxima de 35 puntos, incluyó 7 temas y casos prácticos. Los postulantes, seleccionados en orden alfabético, escogieron una de las 9 pruebas disponibles y tuvieron 3 horas y media para completarla. Se prohibió el uso de celulares y relojes inteligentes, permitiéndose únicamente un bolígrafo. La siguiente fase es la audiencia pública, programada para la próxima semana. Los 3 ganadores reemplazarán a magistrados que dejarán su cargo en marzo de 2025, mediante sorteo. Seguimos con más noticias. Correísmo domina en la costa y el norte, mientras Noboa gana en las principales ciudades. El escrutinio del Consejo Nacional Electoral, 94% de actas procesadas, confirma una segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González, con una diferencia mínima de apenas 3 décimas, unos 30.000 votos. A nivel cantonal, la candidata de la Revolución Ciudadana ganó en 117 cantones, principalmente en la costa y el norte del país, mientras que Noboa se impuso en 97, con mayor presencia en la Sierra Centro y 2/3 de la Amazonía. Leonidas Issa, de Pachacutic, venció en 7 cantones de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar y Zamora. Noboa dominó en los 5 cantones con más electores, Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y Ambato. En Quito, Cuenca y Ambato, su ventaja osciló entre 13 y 40 puntos, pero en Guayaquil y Santo Domingo la diferencia fue mínima, 1,36% y 1,32%. González, en cambio, obtuvo victorias en Portoviejo, Manta y Machala, con ventajas de hasta 42 puntos.
En términos de respaldo masivo, la Revolución Ciudadana superó el 60% de los votos en 46 cantones, destacando Jaramillo 83%. Noboa alcanzó su mayor votación en Zamora, 70%, y superó el 60% en 23 cantones. En Babahoyo, Isabela y Antonio Ante, la diferencia entre ambos es inferior al 1%, por lo que el conteo final será decisivo.